¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconde todo lo que hay detrás de la planta del cannabis? Desde su uso medicinal hacia todas las controversias legales que pueden existir. Y es que el cannabis es mucho más que solamente una tendencia. Por eso quiero que descubramos juntos lo que necesitamos saber sobre esta planta enigmática de la que todo el mundo habla. Si es que hay riesgos o no, será que hay beneficios, cuál es la realidad de todo este impacto que está teniendo en el mundo. Por eso quiero que no te pierdas este viaje que quiero que hagamos juntos para que hablemos sobre el cannabis. El cannabis ha sido parte de la historia humana durante miles y miles de años, desde el uso medicinal hasta el uso recreativo. Carl Linnaeus clasificó por primera vez la planta como Cannabis sativa en 1753. Posteriormente, Jean-Baptiste Lamarck propuso la especie Cannabis indica en 1785 basada en muestras distintas que encontraron en India. La tercera clasificación que le dieron fue la Cannabis ruderalis, que fue descrita por el señor Janickiewicz en 1924. Y a lo largo de los años ha habido un gran debate sobre todas estas clasificaciones, si representan de verdad especies distintas o simplemente son variedades en una sola especie. Y los estudios recientes con técnicas genómicas sugieren que el género Cannabis consiste en una especie monotípica altamente diversa más que en diferentes especies separadas. El cannabis tiene dos componentes activos, que son el THC y el CBD. El cannabis tiene múltiples cannabinoides, siendo el más importante el delta 9 tetrahidrocannabidiol, que ahí es de donde viene el THC, tetrahidrocannabinol. Y la otra molécula es el CBD, que es el cannabidiol. Y estos son los más conocidos y los más estudiados. El THC es el principal componente psicoactivo conocido por todos los efectos eufóricos, las alteraciones de la mente, las personas que les da creatividad, risa, ganas de comer. A mí personalmente, a mí no me va bien y no me cae bien. Solamente lo he probado 2 veces en mi vida y las 2 veces me ha dado el peor episodio de pánico que yo haya podido sentir en el mundo, motivo por el cual afortunadamente, porque yo tengo también mis decisiones y mis creencias al respecto, no creencias religiosas, sino son mis creencias desde el punto de vista de la ciencia y desde mi experiencia personal, yo lo dejé completamente a un lado y pues yo la verdad es que no lo utilizo absolutamente para nada. Pero como lo que estamos haciendo es construir información, entonces yo te la estoy contando. Ahora, hablemos del CBD. El CBD, por el otro lado, no es psicoactivo y se ha investigado, ese sí, por sus potenciales propiedades terapéuticas dentro de los efectos antiinflamatorios, neuroprotectores, antioxidantes, y hay un montón de evidencia que sugiere que el CBD puede mitigar algunos efectos adversos de lo que puede pasar con el THC. Incluso muchas fabricaciones se hacen hoy manipulando la cantidad de CBD contra la cantidad de THC que se está manejando. Entonces hay diferentes preparaciones. Vuelvo y te digo, yo no soy el gran experto en cuanto al uso, pero entiendo y sé que se pueden hacer diferentes preparaciones con diferentes relaciones, porque es simplemente aislar las dos moléculas e irlo manejando acorde a lo que el paciente vaya necesitando. Incluso mucha gente y muchas preparaciones no tienen nada de THC, lo único que tienen es CBD. Aunque el CBD no interactúa fuertemente con los receptores de cannabinoides, que es donde va a tener esa acción en el receptor CB1 y el receptor CB2, que son los principales que muestran esos efectos del THC cuando se adhiere a ese receptor, el CBD hoy sabemos que tenemos muchos beneficios anclados al CBD. ¿Qué podemos descubrir en este video? Entonces hablemos sobre los beneficios medicinales del cannabis basados en la evidencia clínica sobre el uso terapéutico. Entonces pueden haber, por ejemplo, aplicaciones para el dolor crónico, para la esclerosis múltiple y para la epilepsia. Sobre el dolor crónico, a nivel general se ha encontrado que el cannabis tiene propiedades analgésicas y que puede ser una alternativa muy buena para el dolor de los tratamientos convencionales, que no son suficientes. No es que esto se haga como única estrategia para el dolor. Pues se ha reportado que el cannabis mejora significativamente el dolor crónico con un perfil de efectos secundarios manejables, particularmente cuando tiene dosificaciones bajas y cuando se va haciendo un aumento o una titulación cuidadosa. Además, hay una revisión sistemática que confirmó que el cannabis es efectivo y seguro para el manejo del dolor neuropático. ¿Qué es el dolor neuropático? Es ese tipo de dolor que puede aparecer como corriente, como quemazón, como un dolor muy alterado, muy distinto, muy doloroso, además, que puede ser secundario a múltiples cosas. Puede ser secundario a una cirugía, puede ser secundario a un trauma, a una cortada, a un herpes, a una amputación de un miembro,
miembro y son dolores que afectan muchísimo la vida de las personas. En esto se vio algo de evidencia limitada, pero yo creo que puede llegar a ser prometedora, que sugiere beneficios comparables a los de terapias farmacológicas convencionales. Sobre la esclerosis múltiple, han hecho estudios que han proporcionado evidencia sobre los beneficios del cannabis asociados a la esclerosis múltiple, que si bien no va a ser la cura, hay extractos orales y formas de administración que también pueden ser tópicas que pueden mostrar algo de beneficios en algunos pacientes, si bien nos falta todavía información. Quizás de los campos donde más se ha estudiado esto es en la epilepsia, y es que el CBD, o sea el cannabidiol, es efectivo para tratar algunas formas severas de epilepsia, especialmente en niños. Hay algunas cosas como el síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut. La evidencia para otras formas de epilepsia aún no es completamente concluyente, pero sí se ve especialmente en niños. Hay algunas formas de neuropatía, especialmente, como te decía, dolor neuropático asociado a diferentes condiciones como el VIH o cualquier otra condición donde puede reducir significativamente el dolor y disminuyendo los efectos secundarios que pueden existir a otros medicamentos cuando logramos bajar la dosis de estos y complementarlos con algo como puede ser con el cannabidiol. ¿Qué pasa con los pacientes con artritis o con artrosis? Las investigaciones son un poco menos concluyentes, sin embargo, pues si esto tiene algo de acción antiinflamatoria y algo de efecto analgésico, pues se ha explorado que el uso de cannabinoides pueda mejorar el dolor, la movilidad en pacientes con artritis reumatoidea. Lo otro que también puede hacer es mejorarles la calidad de sueño. Muchas personas utilizan el cannabis, especialmente dosis de THC, para poder dormir. Lo mismo por la misma línea, pacientes que tienen condiciones como la fibromialgia. También se ha encontrado, se ha estudiado en el contexto de la fibromialgia, que es una condición caracterizada por dolor musculoesquelético generalizado que aparece en múltiples partes en el cuerpo y que afecta mucho la vida de las personas. Y es que los estudios indican que también puede mejorar el dolor y puede mejorar el sueño en algunas personas, especialmente cuando tienen fatiga por los dolores, pero también fatiga porque no pueden dormir. Entonces, si algo puede contribuir con la mejoría del sueño en algunos pacientes, pues puede hacer que se reparen mejor, y si se reparen mejor, muchas veces el dolor puede disminuir en las personas. Ahora hablemos sobre el cannabis en la salud mental. Y es que, según la evidencia actual, el uso de cannabis puede tener algo de efectos positivos como negativos para la salud mental. Por eso es que es tan importante la individualización en las personas, la necesidad de poder hacer investigación para mirar si esto a largo plazo definitivamente sí tiene algo de uso o no, si es algo que tiene que salir por allá del inframundo y de los mitos y que podamos empezar a tener algo de certeza, si bien no van a ser verdades absolutas, porque las verdades absolutas en el universo son muy pocas, pero uno puede ir descubriendo cosas que son ciertas. Tenemos que tratar de entender cuál es la seguridad, porque hay personas a quienes les cae muy bien, quienes les da creatividad, quienes los conecta con muchas cosas, y hay personas como a mí que me dan una crisis de pánico absolutamente desesperante, con sensación de muerte, con ideas de me estoy muriendo, y eso puede ser obviamente algo definitivamente angustiante para cualquier persona. El impacto que puede tener en trastornos como la ansiedad y como la depresión, lo mismo, puede estar completamente partido y los resultados son mixtos. Algunos pueden decir que le aumenta el riesgo de depresión y de ansiedad a alguna persona, y algunos muestran que tiene asociación con alguna reducción que puede con las personas que tienen ansiedad o que tienen depresión cuando utilizan cannabis o cuando utilizan diferentes dosis de THC, porque esto está mucho más anclado al THC, que es la sustancia que tiene efectos psicoactivos del cannabis. ¿Qué pasa con el estrés postraumático? ¿Qué han tratado de entender en esto? Estrés postraumático como el que tiene alguna persona después de cualquier evento fuerte en su vida, algún evento laboral, algún evento de la infancia, algún evento trágico, algo que genere un trauma, y la manifestación que queda en la mente de muchas personas recordando esto y la forma como las personas viven la vida a partir de esto. Hay personas que les puede servir para tratar la hiperactivación, el insomnio, las reexperiencias traumáticas de lo vivido, pero a algunas personas les puede volver a recrear con una cosa, y es que el cannabis produce una cosa que se llama bradisiquia, y es que produce como un enlentecimiento de los pensamientos y puede hacer que la percepción del tiempo se vuelva mucho más lenta de lo que realmente es. Y si yo estoy teniendo una reexperiencia que me está generando ansiedad,
que me está generando pánico, pues puede hacer que esa experiencia mía a través del uso de esta molécula pues se pueda empeorar. Vuelvo y te digo, hay personas que puede que les traiga bienestar y justamente dentro de esa ralentización de la percepción del tiempo por la disminución en la velocidad de los pensamientos, haga que si yo estoy teniendo un momento de paz y de bienestar, pues me ocurra todo lo contrario. Entonces, de nuevo, no sabemos. Y yo creo que tampoco se trata de decir definitivamente sí o definitivamente no. Como decía mi profesor, el día que vayas entendiendo de verdad de qué se trata la medicina, de qué se trata la ciencia, te darás cuenta que las respuestas nunca son sí definitivo y no definitivo. Te darás cuenta que entre más pasa el tiempo y entre uno más estudia y más aprende, la respuesta se vuelve más depende. Y hace 10 años yo tenía demasiada euforia por rasgarme las vestiduras por mis creencias. Hoy empiezo a entender mucho más, tengo 39 años, empiezo a entender mucho más el camino de parar y decir, depende, porque de verdad depende. Sigamos, hablemos sobre el cannabis y la neurología. Hemos hablado de múltiples condiciones, pero hablemos sobre efectos neuroprotectores y regenerativos. Y es que el cannabis, especialmente el CBD, ha mostrado algo de propiedades neuroprotectoras en algunos estudios clínicos y hay estudios recientes que indican que el CBD podría tener protección contra la neurotoxicidad inducida por diferentes compuestos para el tratamiento de enfermedades como puede ser el Alzheimer, el Parkinson, por el potencial que tiene antiinflamatorio y antioxidante. Ahora hablemos sobre el cannabis y el cáncer, que también es de esos lugares, esas condiciones donde ha tomado mucha importancia. Y en el cáncer tiene un espectro muy amplio, porque el uso potencial podría estar hacia la mitigación de efectos secundarios desde la quimioterapia para la disminución de náuseas y de vómito. Ha sido efectivo para tratar el dolor crónico, el sueño, la función que tiene no solamente el cannabidiol, el CBD, sino el THC en funciones cerebrales que pueden reducir significativamente cualquier tipo de efectos secundarios de cosas que puedan estar afectando el cerebro del paciente. Hay pacientes a quienes les puede mejorar el apetito, hay pacientes a quienes les puede reducir, como te decía ahorita, el dolor. El dolor en el paciente oncológico es algo que aparece mucho, muy anclado a la individualización del tumor que tiene cada persona. Esto obviamente va a tener un impacto positivo en la calidad de vida de las personas. De nuevo, crear una estandarización y creer que todo el mundo es igual, que eso es lo que a veces buscan, con que es que se tienen que crear guías y protocolos, no siempre va a ser fácil. Esto no va a ser fácil y yo no estoy promoviendo ni que se legalice y sea ampliamente distribuido y que cualquier persona, eso a mí no me corresponde. A mí me corresponde contarte de lo que dice la ciencia. Yo lo que te quiero decir es que tenemos que quitarnos la idea de tratar de encontrar el protocolo que vuelva las cosas talla única de tal manera que se le pueda aplicar a todo el mundo exactamente igual, porque la vida y la biología no es así. Primero porque el individuo donde yo lo estoy poniendo es uno y también los métodos de obtención, los cultivos, el método de procesamiento, los perfiles, la forma como se extraen los cannabinoides, la forma como se extrae el cannabidiol o el THC van a ser diferentes y esto representa obviamente un gran desafío a la hora de poder crear políticas para tratar de entender si hay contaminación con pesticidas, si hay contaminación con microbios, con metales tóxicos, lo que sea. La regulación a nivel internacional hoy es muy grande y los productos de cannabis medicinal están regulados de una manera muy estricta para que la calidad, los controles, todo eso pues no pongan en riesgo a ningún paciente. En Estados Unidos, por ejemplo, la FDA no aprueba el uso de cannabis y ningún extracto debido a cuestiones de seguridad y de eficacia. Algunos dicen que son cuestiones legales, económicas, monetarias, competencias entre compañías. Yo la verdad no tengo ni idea y no puedo saberlo y yo creo que a mí no me compete estar metido ahí en la teoría conspirativa que puede tener algo de cierto, por supuesto. En Europa también es muy similar. Hay una aprobación limitada de productos basados en cannabis con regulaciones muy estrictas en torno a la producción, a la regulación, a la distribución.
Ahora hablemos de qué puede ser el lado del cannabis malo que no conocemos o que de pronto sí conocemos, y es el efecto que puede tener en la salud física, efectos en el sistema respiratorio, y es que fumar cannabis está asociado con obviamente inflamación de las vías respiratorias que puede ir desde asma, bronquitis, aumento de la resistencia a las vías respiratorias, fenómenos de hiperinsuflación pulmonar como puede ser el enfisema pulmonar, y hay algo de literatura que empieza a mostrar los efectos pulmonares anclados específicamente al cannabis que no son menores. Entonces, que si yo puedo terminar con enfermedad obstructiva crónica de cualquier tipo, pues claro, pues si es un humo que me estoy oliendo y que me estoy fumando todo el tiempo, por supuesto. Que podría ser un posible causante de malignidades respiratorias y de malignidades en la lengua, pues por supuesto, porque es que uno dice, pero no es que el cannabis es bueno, claro, pero yo de todas maneras estoy cogiendo un humo producido por una combustión de algo que yo estoy quemando y lo estoy metiendo en mi sistema. Por supuesto. Que sea algún riesgo del cannabis con enfermedad cardiovascular y existe alguna vinculación, alguna correlación con incremento en eventos cardiovasculares serios como síndromes coronarios agudos, complicaciones arteriales periféricas. Han tratado de hacer estudios prospectivos que no han confirmado la relación de causalidad de absolutamente nada. Sin embargo, hay más investigación que debe hacer y siempre hay que tener los ojos abiertos a no decir esos son las farmacéuticas que dicen eso. Yo creo que hay que tener los ojos abiertos. Hay otras cosas como los impactos en el sistema endocrino y en el sistema reproductivo, que puede alterar la función reproductiva de una persona tanto en hombres como en mujeres, que en hombres puede reducir la concentración de espermatozoides y afectar negativamente la morfología espermática. Puede ser. Y por ende también la motilidad de los espermatozoides. Puede ser. Y que en mujeres puede interferir con la liberación de gonadotropina coriónica por parte del hipotálamo, lo cual lleva a ciclos menstruales anovulatorios y una reducción de la producción de estrógenos, y que podría llevar a una reducción en la producción de testosterona, y así obviamente se va a afectar la fertilidad. Pues claro. Que pueden haber riesgos de neurotoxicidad, alteraciones cognitivas, consumo frecuente a largo plazo del cannabis. No tenemos estudios grandes. Que hay gente que ha consumido cannabis toda la vida, sí, por supuesto, pero que podamos haber estudiado a largo plazo si además de todo el resto de los factores en la vida, ese como tal por el consumo en el largo plazo, y especialmente en el consumo por THC, porque el consumo de CBD no tiene ningún efecto negativo demostrado hasta ahorita. Todos estos efectos pueden estar mucho más anclados al THC. Esto en el largo plazo se puede asociar con diversos grados de neurotoxicidad y deterioro cognitivo, incluyendo problemas de memoria, atención y funciones ejecutivas. Sí, yo conozco muchas personas que han consumido cannabis por mucho tiempo y se dan cuenta que su memoria se ve afectada. Es algo que se puede recuperar, pero la memoria justamente en el periodos de esos días o de esos momentos o de esas horas, yo conozco muchas personas que me han dicho que su memoria se puede ver alterada por mucho tiempo. Estos efectos pueden ser particularmente notorios en personas jóvenes que no tienen ninguna alteración, pero como te digo, la mayoría de las veces son reversibles, pero hay algo de preocupación que esto pueda no ser reversible. Otros riesgos asociados al uso prolongado, como te decía, hay personas como yo que les da un pánico terrible, entonces personas que pueden llegar a tener episodios de psicosis o episodios de esquizofrenia por el uso prolongado, que se asocia con un aumento en riesgo de desarrollar algún tipo de estos eventos, y existe un tipo de evidencia de un efecto dosis-respuesta donde mayores niveles de consumo están vinculados con mayor riesgo de psicosis, y este riesgo es especialmente notable en individuos con predisposición genéticas o que tengan algún tipo de vulnerabilidad preexistente con el cannabis. Ahora tenemos que ver cómo esto también se relaciona con personas que tienen desórdenes psicóticos y cómo esto se mezcla, y pues tenemos que hacer algo de estudios y revisiones sistemáticas, y se pueden hacer ensayos clínicos donde se puede entender bien cuál es el horizonte, cuáles como las verdades, cuáles son las cosas ciertas que entendemos de esto. Consideraciones y poblaciones especiales que tenemos que entender, y es que en adolescentes y en jóvenes adultos está relacionado con alteraciones en el desarrollo cerebral que potencialmente pueden afectar la función cognitiva, aumentando el riesgo de trastornos psiquiátricos. Hay algo de estudios que sugieren que los efectos pueden ser mucho más profundos cuando el consumo comienza desde la adolescencia, o incluso se ha visto personas que empiezan desde la infancia. En los ancianos podría tener algo de beneficios terapéuticos como la reducción del dolor crónico, como les he explicado, mejorías en el apetito, pero también si hay algo de uso recreativo en ancianos puede aumentar el riesgo de caída
seguidas, puede afectar negativamente la memoria y algunas otras funciones cognitivas, lo cual hace que siempre se deba poner en balance para mirar un poco y cuidadosamente ese balance riesgo-beneficio en esta población. Lo otro que puede hacer, que yo he visto, es que muchas veces las personas cuando consumen cannabis, después de consumirlo no quieren hacer absolutamente nada y quedan como con un estado como de pereza. Y ese estado de pereza que además los lleva a querer comer mucho y a que les dé mucha hambre, y especialmente por cosas que son de alta palatabilidad y la gente normalmente termina comiendo comida chatarra. Esto puede tener un efecto negativo sobre la construcción de hábitos que lleven a una persona a querer entrenar, a querer comer bien, a no sentir culpa después de esto, a dormir bien, porque si alguien, digamos, lo hace en la noche antes de dormir, pero además le da hambre, entonces come y tiene un pico de glucosa que le genera como un poco de sueño y un pico de insulina, dice, no, pues buenísimo porque estoy durmiendo. Sí, pero el efecto metabólico que va a tener puede no ser el mejor. Yo sigo estando del lado de que me parece que si bien tiene cosas muy buenas, especialmente el CBD, de mi lado el que quiera usar CBD, que lo use, me parece que tiene unas propiedades absolutamente maravillosas. Sobre el THC, respeto y acepto que hay personas que les puede gustar, sin embargo, yo no soy de ese club. Ahora, empezando a terminar, otras consideraciones como el embarazo y la lactancia, que el uso de cannabis no se aconseja debido a que no hay absolutamente nada de evidencia y hay algo de preocupaciones sobre cómo esto puede afectar el desarrollo del feto, el cerebro del bebé, posibles complicaciones a largo plazo dentro del desarrollo cognitivo del bebé, motivo por el cual yo creo que es preferible estar completamente alejado del THC durante el desarrollo cerebral. Si bien yo creo que es una gran molécula, especialmente el CBD, yo con el THC no tengo ningún tipo de amistad, pero no, me pueden decir lo que quieran, son mis creencias personales ancladas a mi experiencia personal. Entiendo que hay gente que les da una imaginación maravillosa y que les aumenta la productividad y todo, genial, ese no es mi caso. Pero creo que de todas maneras es algo muy interesante para estudiar, que los resultados son prometedores, que hay gente que le funciona muy bien, especialmente como les decía, náuseas, dolor crónico. Hay algunos pacientes que les puede ir bien con el sueño, sin embargo hay muchos pacientes que generan mucha tolerancia, es decir, que cada día necesitan una dosis más alta para poder tener el mismo efecto. Creo que se necesita investigar mucho más. Si bien se puede intentar tratar de buscar protocolos de seguridad, también creo que es algo que es demasiado anclado a la biología y a la bioindividualidad que tiene cada persona, pero yo creo que es algo que tiene que salir del oscurantismo, tiene que salir allá de ese hueco, y que todos los estudios que se puedan hacer, especialmente hacia el CBD, hacia el cannabidiol, yo creo que nos van a traer grandes cosas. Cuéntame qué piensas tú, cuéntame a ti cómo te ha ido, cuéntame qué piensas al respecto sobre todo esto. Me encantaría leerte, y recuerda también que si crees que esta información es útil, alguien en tu familia de pronto lo puede consumir, lo puede estar consumiendo, y es importante que tomemos decisiones informadas desde la ciencia, y así siempre podemos seguir construyendo y edificando sobre nuestra salud, que es el único propósito de lo que queremos hacer en este canal. Por eso, recuerda también antes de irte, suscribirte al canal si no lo has hecho, activa la campanita aquí abajo, dale like al video, eso nos ayuda a que más personas puedan seguir encontrando este contenido y a que a ti YouTube te siga recomendando más contenido como este. Nos vemos pronto, te mando un abrazo grande, hasta la próxima.